El chico sin hogar le dio su última comida a una niña tiritando. Él no sabía que ella era la hija de un motociclista. El chico miró el pan en sus manos un segundo más de lo que debía. Era lo último que quedaba. Lo sabía como se saben las cosas que no necesitan ser verificadas. El peso, el olor, la forma en que tu estómago se aprieta cuando imaginas el mañana. La niña estaba sentada en el bordillo a unos metros de distancia, con las rodillas pegadas al pecho, temblando tan fuerte que le castañeteaban los dientes. La nieve cubría su cabello y su chaqueta, fina e inútil contra el viento que cortaba el callejón. Él rompió el pan por la mitad de todos modos y se lo ofreció. Antes de continuar, díganos en los comentarios desde dónde están viendo esta historia. Ella no lo tomó al principio. Miró sus manos en su lugar, rojas, agrietadas, los nudillos abiertos como si hubieran perdido demasiadas discusiones con el frío. Sus ojos se deslizaron hacia su rostro, luego de regreso al pan. «No tengo hambre», dijo, con voz pequeña y poco convincente. Él se encogió de hombros. «Yo tampoco». Eso era mentira. Ambos lo sabían. Colgaba entre ellos, delgado y obvio, como el vapor de su aliento. La noche se cernía sobre la ciudad. No fuerte, no dramática, solo lo suficientemente fría como para que todo doliera si dejabas de moverte. El callejón olía a basura vieja y hormigón mojado, un lugar por el que la gente pasa sin ver. Excepto esta noche, ella estaba sentada allí. Finalmente tomó el pan, con los dedos temblando, y le dio un mordisco como si tuviera miedo de que desapareciera si no se daba prisa. El chico la observó masticar, contando bocados sin querer. Odiaba ese hábito. El hambre te enseñaba matemáticas que nunca querías aprender. «¿Estás solo?», preguntó. Ella asintió. Solo por un minuto. Todos decían eso. Ella llevaba una chaqueta limpia, demasiado limpia para la calle, pero era una moda delgada que pretendía hacer calor. Sus zapatos eran bonitos, pero no estaban hechos para estar de pie inmóvil sobre hormigón helado. Quienquiera que fuera, no habían planeado esto. «¿Dónde está tu casa?», preguntó. Ella vaciló. «No muy lejos». Otra mentira, más suave esta vez. El viento se levantó, más agudo ahora. Ella tembló fuertemente y trató de ocultarlo metiendo las mangas sobre las manos. El chico se quitó la sudadera sin pensar y se la echó sobre los hombros. Ella lo miró, sorprendida. «No tienes que hacerlo». «Lo sé», dijo. «De todos modos, es fea». Ella sonrió ante eso, solo un destello. Luego abrazó la sudadera con fuerza como si importara más que el orgullo. El pan también se había acabado demasiado rápido. Sus manos temblaban mientras se limpiaba las migas del regazo. Miró alrededor del callejón, luego hacia sus pies. «Me perdí», dijo en voz baja. «Se me murió el teléfono». El chico asintió. «Los teléfonos se mueren. La gente no siempre vuelve». «Puedes esperar aquí», dijo. «No está tan mal junto a la pared». Ella lo miró de nuevo, buscando. «¿Y tú?». Él se encogió de hombros. «Sigo moviéndome». Se sentaron en silencio por un rato. La ciudad zumbaba en algún lugar más allá de los edificios. Coches, sirenas, vida que no notaba los callejones. La nieve empezó a caer de nuevo, lenta y perezosa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus dientes empezaron a castañetear de nuevo. El chico se levantó. «Vamos», frunció el ceño. «¿A dónde?». «Hay una ventilación detrás del supermercado en la 9ª», dijo. «Sopla aire caliente si los ventiladores funcionan». «¿Lo sabes?». Él sonrió a medias. «Sé muchas cosas tontas». Caminaron juntos, no cerca, no lejos. Él miraba la calle. Ella miraba el suelo. Cuando llegaron a la ventilación, salió aire caliente en bocanadas irregulares. Ella suspiró y se apoyó en él sin darse cuenta de que lo había hecho. «Gracias», dijo. Él se encogió de hombros de nuevo. Se encogía de hombros mucho. Mantenía a la gente de hacer preguntas. Un SUV negro pasó por el final de la cuadra y se slowed. La chica se tensó. El chico se dio cuenta de inmediato. Siempre lo hacía. El hambre agudiza la vista. El SUV siguió adelante y luego giró la esquina. Su respiración se aceleró. «Debería irme».
¿A dónde?, preguntó. Ella no respondió. Otro sonido de motor, esta vez más profundo, más pesado, múltiple. El tipo de sonido que no tiene prisa porque no tiene que tenerla. El estómago del chico dio un vuelco. Conocía esos sonidos. Todos los conocían. Motocicletas. Muchas de ellas. La chica palideció. Es mi papá, susurró. Las luces de la calle brillaron mientras las motos aparecían al final de la cuadra. El cromo atrapando la luz, los motores retumbando graves y controlados. Se extendieron sin bloquear el tráfico, los jinetes desmontando con facilidad. No una pandilla, una fuerza. El chico dio un paso atrás instintivamente. «Oye», dijo en voz baja, «no dijiste nada». «No pensé que lo necesitaría», dijo, con la voz temblando. «Solo quería caminar». Un hombre salió del grupo, grande, ancho, con un chaleco de cuero desgastado por años de uso. Sus ojos escudriñaban la calle como un arma. Luego la vio. Todo en él cambió. Cruzó la distancia a zancadas y se arrodilló frente a ella, con las manos flotando como si tuviera miedo de tocarla. «Mal, Ellie», dijo, con la voz quebrada. «Jesús, ¿estás bien?» Ella asintió rápidamente. «Estoy bien, solo tenía frío». Él la abrazó contra su pecho y la sostuvo allí, con los ojos cerrados, respirando como si también hubiera estado corriendo. El chico se quedó paralizado junto a la ventilación, sin sudadera, con las manos vacías. Alguien lo notó, luego otro. El padre levantó la vista, sus ojos fijos en el chico. Eran agudos, calculadores, los ojos de alguien que enterraba problemas antes de que se extendieran. «¿Quién es este?», preguntó. Ellie se giró en sus brazos. Me dio comida. Cayó un silencio duro. El chico tragó saliva. No lo sabía. El padre se levantó lentamente, sin soltar a su hija. «¿Le diste algo más?», preguntó. El chico negó con la cabeza. «Solo pan y mi sudadera». Un motociclista se acercó, con voz grave. «El chico parece sin hogar». El padre levantó una mano sin mirar atrás. El chico sintió que su corazón latía con fuerza ahora. El padre lo estudió de arriba abajo. Zapatos rotos, chaqueta fina que falta, manos rojas de frío. «¿Sabes quién soy?», preguntó el padre. El chico negó con la cabeza. «No importa». Unos pocos motociclistas se movieron ante eso. Ellie se apartó ligeramente. «Papá, él no pidió nada». El padre no la miró. «Lo sé». Dio un paso más hacia el chico. «Acabas de darle a mi hija tu última comida», dijo con frialdad, sin saber quién era ella. La voz del chico salió delgada. Ella tenía hambre. El padre lo miró fijamente durante un largo momento. Luego asintió una vez. «Llévensela a casa», le dijo a su equipo. Los motores volvieron a arrancar. Los jinetes se movieron con propósito, formando una burbuja protectora alrededor de Ellie. El padre se demoró. Miró al chico con los ojos indescifrables ahora. «¿Tienes nombre?», preguntó. El chico vaciló. Los nombres eran ganchos. «No importa», dijo de nuevo. La mandíbula del padre se apretó. «Para nosotros sí importa», dijo en voz baja, «porque mañana iremos a buscarte». La sangre del chico se heló. «Y chico», añadió el padre, acercándose para que solo él pudiera oír, «no regalas tu último bocado de comida en esta ciudad a menos que estés preparado para lo que viene después». Los motores se alejaron, la calle se vació tan rápido como se había llenado. El chico se quedó solo junto a la ventilación de aire caliente, el estómago vacío, las manos temblando. No por el frío esta vez. Mañana estaba llegando y sonaba como motocicletas. El chico no volvió a comer esa noche, no porque no tuviera hambre. Su estómago ardía como siempre, pero porque regalar el pan había cambiado algo en él. El hambre era familiar. Seguía reglas. Este nuevo sentimiento no lo hacía. Se quedó junto a la ventilación hasta que el calor se apagó y el metal se enfrió. Cuando lo hizo, metió las manos en las mangas y empezó a caminar. No corrió. Correr quemaba calorías que no tenía. Y además no había a dónde correr. Realmente no. La ciudad cambió después de la medianoche. Las esquinas se vaciaron,
Las ventanas se oscurecieron. El ruido se redujo a motores lejanos y a la risa ocasional que no pertenecía a nadie que quisieras conocer. La nieve seguía cayendo, ligera pero constante, cubriendo las huellas tan rápido como se hacían. Eso ayudó. Se abrió paso entre callejones y aparcamientos. Pasó por una lavandería cerrada donde las secadoras solían ventilar calor antes de que el propietario la arreglara. Y entró en la franja de almacenes junto al río. Se deslizó por un hueco en una valla de alambre y se escondió en una bahía de carga que olía a aceite viejo y cartón húmedo. Este era su lugar esta noche. Se sentó de espaldas contra la pared, con las rodillas recogidas, contando respiraciones hasta que el temblor se detuvo. Le dolían las manos, le faltaba la sudadera. El frío se coló por sus zapatos y se asentó donde siempre lo hacía, en sus huesos. Mañana iremos a buscarte. Las palabras no sonaron enfadadas. Eso era peor. Las personas enfadadas hacen las cosas rápido. Las personas seguras se toman su tiempo. Apoyó la frente en las rodillas y cerró los ojos, tratando de no imaginar las motos llenando todas las calles. La forma en que los ojos del hombre se habían fijado en él, como si ya fuera suyo. Había visto motociclistas antes. Todos los habían visto. Pasaban por la ciudad como tormentas, ruidosos, pesados, se iban antes de que pudieras decidir si estabas agradecido o no. No te involucrabas con ellos. No te hacían notar. Él había roto esa regla con medio pan. El sueño llegó en finas rebanadas. Se despertó con cada sonido, cada motor imaginado, cada sombra que se movía donde no debía. Cuando la mañana finalmente empujó la luz gris hacia la bahía, se puso de pie rígidamente y se estiró hasta que sus articulaciones crujieron. Necesitaba moverse antes de que la ciudad despertara por completo. Se lavó la cara en un grifo detrás de un restaurante de mariscos y robó un par de guantes de la cama de un camión sin cerrar con llave cuando el conductor entró a tomar café. No le quedaban bien, pero estaban secos. Se los puso y flexionó los dedos, agradecido por el aislamiento. Se dirigió al norte, lejos de los muelles y hacia los viejos barrios donde la gente fingía no ver a niños como él. Conocía las raíces, sabía qué esquinas tenían cámaras y cuáles estaban rotas. Sabía qué casas dejaban las luces del porche encendidas toda la noche y cuáles no querían visitantes. A media mañana llegó al paso elevado junto a las vías de carga. Había un alcantarillado allí que permanecía seco a menos que lloviera fuerte y el hormigón bloqueara el viento. Se agachó dentro y se comió lo último que tenía, una manzana magullada que había estado guardando para más tarde. Sabía a metal y azúcar. Masticó lentamente, escuchando. Nada. La ciudad zumbaba, ajena. Al otro lado de la ciudad, Ellie estaba sentada a la mesa de su cocina con una taza de chocolate caliente que no estaba bebiendo. De todos modos, tenía las manos envueltas alrededor de ella, sintiendo el calor. Su padre caminaba detrás de ella, con el teléfono pegado a la oreja, la voz grave y tensa. «No me importa lo tarde que sea», dijo. «Encuéntralo». Escuchó, la mandíbula trabajando. «No», continuó sin asustarse, sin arrastrarse. «Lo encontramos». Terminó la llamada y apoyó las manos en el mostrador, con la cabeza inclinada por un momento. La habitación olía a café y cuero, y a algo quemado en la estufa porque nadie lo había apagado. Ellie dejó la taza con cuidado y lo agarró. «Papá», dijo suavemente. Él se giró inmediatamente. «Estoy aquí». «Lo asustaste», dijo. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. «No quise hacerlo», respondió. Ella inclinó la cabeza, escuchando cómo cambiaba su respiración. «Lo hiciste cuando dijiste mañana». Cerró los ojos. «No sé cómo hacer esto sin asustar a la gente». Ella pensó por un momento. «Podrías intentar decir gracias primero». Abrió los ojos. «Él no pidió nada», añadió. «Me dio su comida». Su padre tragó saliva. Había visto las manos del chico rojas, agrietadas, temblando, y había visto la mirada vacía que venía después de que renunciabas a algo que no podías reemplazar. «Ese tipo de chico», dijo Ellie, eligiendo sus palabras con cuidado, «no confía en las promesas». Él asintió lentamente. «Entonces no haremos ninguna».
Buscó su chaqueta. Lo dejaremos ver que venimos. Los motores despertaron en toda la ciudad. No todos a la vez, no ruidosos, sino unos y otros saliendo en diferentes direcciones. Sin prisas, sin sirenas, solo presencia extendiéndose como tinta y agua. De vuelta en el alcantarillado, el chico lo sintió antes de oírlo. Una vibración a través del hormigón, grave, pesada, no un tren, algo más. Se paralizó. Manzana olvidada en su mano. El sonido no se acercó corriendo. Se demoró. Luego se unió otro, y luego otro, espaciados lo suficiente como para hacerle dudar si lo estaba imaginando. Contuvo la respiración. Una sombra cruzó la boca del alcantarillado. Se quedó quieto, el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que lo oirían. Una voz resonó, tranquila y natural. Chico, no respondió. No estamos aquí para agarrarte, continuó la voz, sin esquinas, sin sorpresas. Se adentró más en la sombra. Sabemos que estás cansado, dijo la voz, y frío. Una pausa. Tienes 5 minutos, añadió la voz. Luego caminas. Tu llamada. 5 minutos. El chico cerró los ojos. Ayer había regalado su última comida porque una niña tenía frío y hambre. No había pensado en las consecuencias entonces. Simplemente se había movido. Ahora las consecuencias estaban al borde de su escondite. Sin gritar, sin amenazar, simplemente esperando como si supieran que el tiempo estaba de su lado. Respiró lentamente y abrió los ojos. 5 minutos. Se levantó, salió a la luz y los dejó ver. El mañana había llegado. El chico no salió del todo al principio. Se quedó medio en la sombra, medio en la luz gris de la mañana, dejando que sus ojos se ajustaran, dejando que su pulso disminuyera lo suficiente como para pensar. El alcantarillado enmarcaba la calle como una pantalla estrecha. Vio botas primero, luego mezclilla, luego cuero. Nadie lo apresuró. Eso estaba mal. Y como estaba mal, se sintió intencional. Tranquilo, dijo la voz de nuevo, más cerca ahora, pero aún sin agobiarlo. No nos debes nada. El chico casi se rió. La gente siempre decía eso justo antes de pedirlo todo. Dio un paso más. El aire frío golpeó su rostro. La nieve crujió bajo sus zapatos. Ahora podía verlos. 4 motos al ralentí a distancia. Jinetes esparcidos por el bordillo como si hubieran elegido posiciones a propósito. Sin bloquear salidas, sin formar un muro, dejándole ver el espacio. El hombre que había hablado estaba a unos metros de distancia, sin casco, con las manos sueltas a los lados, de unos 40 y tantos años quizás. Cicatriz a lo largo de la mandíbula. Ojos que no parpadeaban cuando se encontraban con los del chico. Soy Ron, dijo el hombre. Viajo con su papá. El chico tragó saliva. No robé nada. Ron asintió. Lo sabemos. No la toqué. Mal. Lo sabemos. No pedí dinero. Ron casi sonrió. Esa es la parte que todo el mundo nos sigue diciendo. El silencio se asentó entre ellos. La ciudad se movía alrededor del momento sin tocarlo. Un autobús suspiró en un semáforo. Alguien cerró una puerta en algún lugar lejano. ¿Tienes hambre?, preguntó Ron. El estómago del chico lo traicionó de nuevo, retorciéndose agudo y vacío. No, dijo. Ron no discutió. Metió la mano en la alforja y sacó un sándwich envuelto. Lo levantó donde el chico pudiera verlo. Luego lo colocó suavemente sobre el capó de un coche cercano. Dio 2 pasos hacia atrás. Sin ataduras, dijo Ron. Come o no, tu llamada. El chico miró el sándwich como si pudiera explotar. Esperó, contó hasta 10, luego hasta 20. Nadie se movió. Se acercó, lo agarró y le dio un mordisco tan rápido que casi se ahoga. Pan, carne, lo suficientemente caliente como para empañar su aliento. Le ardían los ojos y odiaba eso más que nada. Baja la velocidad, dijo Ron en voz baja. No va a ir a ninguna parte. El chico masticó y tragó, secándose la boca con el dorso del guante. Todavía vuelves mañana. Ron asintió. Sí. ¿Por qué? Ron miró por la calle. Ah, luego de regreso a él.
porque tu amabilidad causó un desastre. El chico resopló. Ese no es mi problema. Lo es, respondió Ron, porque ahora la gente se dio cuenta. El chico se tensó. ¿Los policías? Todavía no. Eso no es mejor. Ron no estuvo en desacuerdo. Su papá quiere hablar contigo. La mandíbula del chico se apretó. Ya hablé con él. Ron negó con la cabeza. No, lo sobreviviste. Eso aterrizó. No tienes que venir, añadió Ron, pero él seguirá buscando. El chico miró las motos de nuevo, la forma en que los jinetes observaban, sin mirar fijamente, la forma en que la calle parecía más pequeña de lo que había sido hace una hora. ¿Qué pasa si no lo hago?, preguntó. Ron respondió honestamente. Resoplidos. Entonces el mundo decide por ti. Más fuerte, más desordenado. El chico terminó el sándwich y arrugó el envoltorio, las manos temblando ahora que el hambre disminuía. 5 minutos, dijo de nuevo. Eso es todo. Ron asintió. Tus términos. Caminaron, no juntos, no separados, hacia la esquina donde la calle se ensanchaba. Más motos aparecieron a la vista, aún espaciadas, aún cuidadosas de no acorralarlo. Notó cámaras montadas abiertamente ahora, teléfonos en manos, no escondidos, testigos. Una moto más grande rodó y cortó su motor. El hombre que se bajó de ella no tuvo prisa. No gritó, simplemente se quedó allí y dejó que el aire cambiara a su alrededor. El padre de Ellie. El chico sintió que su estómago volvía a caer. El hombre observó la escena con un lento barrido. Ron, el chico, el envoltorio vacío, el alcantarillado detrás de ellos. Sus ojos se detuvieron en los guantes del chico, luego en sus zapatos, luego en su rostro. «Corriste», dijo el hombre. El chico se encogió de hombros. «Dijiste mañana». El hombre asintió. «Justo». El silencio presionó. Los jinetes permanecieron quietos. La ciudad pareció inclinarse. «Mi hija durmió», dije. «Eso», dijo el hombre. «Durante 12 horas. No ha hecho eso desde que empezó el invierno». El chico no respondió. «Ella me contó sobre el pan», continuó el hombre, «y la sudadera». El chico se tensó. «Ella no tuvo que hacerlo. Quiso», intervino el hombre amablemente. «Dijo que no la miraste como si fuera diferente, solo fría». La garganta del chico se apretó. «¿Sabes qué tipo de gente regala su última comida?», preguntó el hombre. El chico apartó la vista. «Estúpidos». El hombre negó con la cabeza. «Gente que no espera ayuda a cambio». Eso se sintió demasiado cerca. «Lo asustaste», murmuró un escritor detrás del hombre. El hombre levantó una mano sin volverse. «Lo sé». Dio un paso atrás, abriendo deliberadamente espacio. «No debería haber dicho mañana así». El chico parpadeó. Eso no era lo que había esperado. «No sé cómo agradecer a la gente», continuó el hombre. «Sé cómo proteger a los míos. Ese es un idioma diferente». El chico se rió una vez, tembloroso. «Sí, me di cuenta». El hombre se encontró con su mirada. «No nos debes nada». El chico casi le creyó esta vez. «Entonces deja de seguirme», dijo el chico. El hombre asintió. «Lo haremos, si nos dejas terminar una cosa». «¿Qué?». El hombre miró a Ron, luego de regreso. «Deja que la gente vea que no te están cazando». El chico frunció el ceño. «¿Por qué importa eso?». «¿Por qué?», dijo el hombre con voz grave y firme. «Al sistema no le gustan los niños. No puede ubicarlos. Si creen que te están persiguiendo, intentarán atraparte». Los hombros del chico se tensaron. «No quiero eso». «Nosotros tampoco». Los 5 minutos se habían ido. El chico lo sintió como un reloj que hacía tic-tac dentro de su pecho. «Si camino», dijo, «tú no sigues». El hombre asintió. «Tú caminas, nosotros no seguimos. ¿Y si me quedo?». El hombre no respondió de inmediato. «Entonces nos quedamos donde tú estás». El chico miró fijamente la calle abierta, los caminos que sabía cómo desaparecer, la gente que se negaba a hacerlo desaparecer silenciosamente.
Dio un paso ni hacia adelante ni hacia atrás, sino hacia un lado, más cerca de Ron, sin cruzar del todo el espacio. Está bien, dijo, pero no monto. La boca del hombre se crispó. Eso está bien, se volvió hacia su equipo. Cortar motores. Uno por uno, las motos se quedaron en silencio. El ruido de la ciudad volvió a entrar. El chico exhaló, dándose cuenta de que había estado conteniendo la respiración desde el callejón. No sabía lo que vendría después, pero por primera vez desde que había roto el pan por la mitad, sintió que el mundo se había ralentizado lo suficiente como para que él pudiera quedarse quieto sin caerse. No lo movieron de inmediato. Eso sorprendió al chico más que las motos. Cuando los motores se apagaron y el ruido de la calle volvió, esperó manos, órdenes, una dirección con la que no podía discutir. En cambio, Ron se hizo a un lado, dándole todo el ancho de la acera como si el espacio importara. Hace frío, dijo Ron. Podemos hablar donde no lo hace el viento. El chico vaciló. Dije que no monto. Ron asintió. No te pedí que lo hicieras. Caminaron, no juntos, no separados, solo lo suficientemente cerca como para que nadie lo confundiera con una persecución. Las motos se quedaron donde estaban, los motores en silencio ahora, los jinetes apoyados contra los cuadros como si estuvieran esperando café en lugar de un veredicto. Cruzaron 2 cuadras hasta un escaparate cerrado con un toldo de metal que bloqueaba el viento. El calor de algún lugar dentro del edificio emanaba débilmente a través del ladrillo. El chico se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, los ojos rastreando cada reflejo en el vidrio oscuro. El padre de Ellie se detuvo a unos pasos y se quedó allí. «Puedes irte», dijo de nuevo. «Ahora mismo», el chico resopló. «Sigues diciendo eso porque es verdad». El silencio se asentó, no vacío, solo esperando. «¿Das comida a menudo?», preguntó el hombre. El chico se encogió de hombros. «Sí tengo». «¿Por qué?». El chico frunció el ceño. «Porque no tenerla apesta». El hombre asintió lentamente. «Esa es una mejor respuesta que la mayoría». Un jinete se acercó sin interrumpir, solo visible. Otro pasó al final de la cuadra y siguió adelante. El chico notó cómo la presencia se mantenía suelta, forzada. «¿Tienes un lugar esta noche?», preguntó el hombre. El chico se tensó. «Esa no es una pregunta que puedas hacer». El hombre aceptó eso sin discutir. Justo. Una ráfaga de viento cortó la boca del callejón y el chico tembló. El hombre lo notó y se quitó la chaqueta, sosteniéndola sin acercarse. «Pruébatela», dijo. «Sigues caminando. La devuelves cuando quieras». El chico miró la chaqueta como si fuera una trampa. «No acepto limosnas», dijo. El hombre asintió. «Yo tampoco». Se quedaron allí, la chaqueta entre ellos, el frío decidiendo por nadie. Finalmente, el chico la tomó y se la puso sin agradecer. El cuero era pesado y cálido y olía a kilómetros. Odiaba lo bien que se sentía. «Tu hija», dijo el chico de repente. «Ella está bien». Los ojos del hombre se suavizaron una fracción. «Está enojada conmigo». El chico parpadeó. «¿Por qué? ¿Por dejarla caminar sola?». El hombre dijo, «Por asustarte, por decir mañana». El chico miró hacia abajo. «No debería estar enojada contigo». El hombre negó con la cabeza. «Tiene derecho». Se quedaron otro minuto. «¿Qué pasa si desaparezco de nuevo?», preguntó el chico. El hombre no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz fue firme. «Entonces seguiremos viviendo, pero la ciudad te recordará de manera diferente». «Eso no es una promesa». «No», dijo el hombre, «es una consecuencia». El chico rumiaba con la mandíbula apretada. «No quiero ser recordado», dijo. «Los que no», respondió el hombre, «suelen ser borrados». Eso se sintió demasiado cerca de casa. Un teléfono vibró en algún lugar al final de la cuadra. Un jinete lo revisó y negó ligeramente con la cabeza. El hombre se dio cuenta. «¿Preguntan?», preguntó el chico. El hombre asintió. «¿Preguntan dónde estás?». Los hombros del chico se tensaron. «¿Les dices?». «No», dijo el hombre.
Les digo que hablaremos a la luz del día. El chico se rió suavemente. ¿Crees que la luz del día lo hace mejor? Hace que sea más difícil mentir, respondió el hombre. Silencio de nuevo. La ciudad respiraba a su alrededor. ¿Tienes miedo?, preguntó el hombre. El chico se encontró con su mirada. Sí, el hombre asintió. Yo también. Eso lo sorprendió. No deberías tenerlo, dijo el chico. La boca del hombre se crispó. Eso es lo que la gente piensa. El chico dio un paso alejándose de la pared, probando. Nadie se movió. Dio otro. Todavía nada. Si me quedo, dijo, no es porque tú lo pidieras. El hombre asintió. Entendido. Y si alguien intenta moverme, no lo harán, dijo el hombre. El chico negó con la cabeza. Tú no controlas eso. El hombre se encontró con sus ojos. No, pero controlo lo ruidoso que se pone. Eso aterrizó. El chico miró por la calle hacia los caminos que conocía, los lugares que lo ocultarían hasta que el hambre lo obligara a salir de nuevo. Miró al hombre, hombre, a los jinetes que no se acercaban, a la chaqueta sobre sus hombros. 5 minutos, dijo de nuevo. El hombre miró su reloj. Tienes 2. El chico respiró hondo. Está bien. La palabra se sintió como pisar hielo que no podías ver. Está bien, repitió. Hablamos, pero no subo a coches. No me encierran en ningún sitio. El hombre asintió. De acuerdo, y si esto se convierte en un problema, ya lo es, dijo el hombre, pero no se convertirá en una jaula. El chico estudió su rostro buscando la grieta. No encontró ninguna. ¿Nombre?, dijo el hombre amablemente. Solo para no llamarte chico. El chico vaciló, luego suspiró. Eli. El hombre asintió. Soy Mason. No se dieron la mano, no se movieron de inmediato. Se quedaron bajo el toldo mientras el viento pasaba y la ciudad fingía no mirar. Cuando finalmente caminaron, fue hacia el calor que emanaba del ladrillo, no hacia las motos, no hacia los callejones. Ellie mantuvo los hombros rectos y la vista alzada. No sabía lo que vendría después, pero ahora sabía una cosa con seguridad. No lo estaban persiguiendo, lo estaban viendo. Y eso, de alguna manera, era más aterrador que correr. El calor dentro del escaparate cerrado no era real. Venía a impulsos de tuberías viejas y maquinaria olvidada. Calor filtrándose a través del ladrillo como un secreto que el edificio ya no podía guardar. Ellie se quedó justo dentro de la puerta, con la chaqueta cerrada hasta la barbilla, los ojos ajustándose a la penumbra. No cruzó la habitación, no se sentó. Se quedó donde la salida era visible. Mason se dio cuenta. No dijo nada. Ron se apoyó contra la pared cerca de la puerta, con los brazos cruzados, la postura suelta pero alerta. Otro motociclista estaba afuera, visible a través del cristal, deliberadamente sin mirar a la habitación para que no pareciera una jaula. ¿Tienes hambre de nuevo?, preguntó Ron casualmente. Eli negó con la cabeza demasiado rápido. Estoy bien. Mason no lo corrigió. Hay sopa, dijo en su lugar. ¿Comes o no? Ahí estaba de nuevo. Elección sin presión. Eso era peor que la fuerza. La fuerza se podía combatir. Esto te hacía dudar. Ellie finalmente se sentó, no porque se lo dijeran, sino porque le temblaban las piernas cuando dejaba de caminar. Tomó el cuenco con ambas manos, el vapor le empañaba la cara y bebió con cuidado. El calor se deslizó en él y se quedó. El silencio llenó la habitación. No incómodo, no pesado, solo espacio. Entonces, dijo Ellie finalmente, con los ojos en la sopa, ¿cuándo aparecen los policías? Ron soltó una risa ahogada. Directo. Me gusta. Mason no sonrió. Ya están preguntando. Los hombros de Eli se tensaron. ¿Les dices? Les digo lo que se me exige, respondió Mason. Y no les digo lo que no. Esa no es una respuesta. Mason asintió. Es la verdad. Eli dejó el cuenco, el apetito desaparecido. Intentarán moverme. Sí, dijo Mason. ¿Cuándo? Mason consideró. Pronto, pero no esta noche. Eli se burló. ¿Cómo lo sabes? Porque siempre esperan hasta que las cosas parecen tranquilas, respondió Mason. Les gusta el papeleo limpio. Ron añadió.
Y no les gustan los testigos. Eli miró hacia el cristal donde todavía se veían las motos al final de la cuadra. Tus testigos, Ron asintió. Esa es la idea. Eli se frotó la cara con ambas manos. No quiero esto. La voz de Mason se mantuvo firme. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Mason se encontró con su mirada. Porque mi hija ya no tiembla. Eso aterrizó más fuerte que todo lo que había dicho. No le debías comida. Mason continuó. No le debías calor. No le debías tiempo. Eli tragó saliva. No pensé en deber. Exactamente, dijo Mason. Por eso importa. Un teléfono vibró. Ron lo revisó y luego miró hacia arriba. Jefe, servicios municipales dejaron un mensaje. Eli se paralizó. ¿Ya? Mason asintió. Se están moviendo más rápido de lo habitual. ¿Por mi culpa? Preguntó Eli. Por tu culpa, corrigió Mason. La diferencia importaba. Dirán que soy un riesgo, dijo Eli en voz baja. Siempre lo dicen. Ron se encogió de hombros. Lo dicen de cualquier cosa que no controlan. Mason se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Escúchame, no puedo prometer que no lo intentarán. Puedo prometer que no lo harán en silencio. La mandíbula de Eli se apretó. No quiero ser ruidoso. No tienes que serlo, respondió Mason. Nosotros sí. Eli se puso de pie de nuevo, inquieto. ¿Y si me voy ahora mismo? Te ahorro el problema. Mason no se movió para detenerlo. Ron tampoco. Esa es tu decisión, dijo Mason. Pero si lo haces, todavía vendrán y la próxima vez no lo verás. Eli dejó de caminar. ¿Qué quieres de mí? Preguntó. Mason respondió de inmediato. Nada. Eli lo miró fijamente. Eso es mentira. Mason negó con la cabeza. Quiero que no te muevan como un objeto. Eso es todo. Eso suena a algo. Suena a dignidad, dijo Mason, que ya tienes. Simplemente nos negamos a dejar que te la quiten. Afuera un motor arrancó y luego se apagó de nuevo. Alguien reposicionándose, no yéndose. Eli exhaló lentamente. No me quedo en lugares. Lo sé, dijo Mason. Por eso no te pedimos que te quedes para siempre. Ron se apartó de la pared. El doctor está aquí solo para ver sus manos. Ellie se tensó. No, hospitales. Ron asintió. No, hospitales. La puerta se abrió silenciosamente y una mujer mayor entró con una pequeña bolsa. No miró a Eli al principio. Dejó la bolsa y esperó. ¿Quieres que te las revise? Preguntó suavemente. Ellie vaciló, luego asintió. Trabajó con cuidado, metódica, explicando lo que tocaba y por qué. Le dolían las manos, pero era un dolor limpio, sobrevivible. Te aferraste más de lo que debías, dijo suavemente. Ellie se encogió de hombros. No se sintió como una opción. Eso es lo que asusta a la gente. Cuando terminó, empacó y se fue sin decir nada más. La habitación se calmó de nuevo. Esta noche, dijo Mason poniéndose de pie, puedes dormir en un lugar cálido. Puertas sin cerrar. Te vas cuando quieras. Eli lo miró fijamente. ¿Y mañana? Mason no mintió. Mañana se pone más difícil. Eli se rió entre dientes. Lo imaginaba. Lo llevaron afuera, no a una moto, no a un coche, sino a una pequeña habitación detrás del escaparate. Un sofá, una manta, nada que se pudiera cerrar. Eli se quedó en el umbral por un largo momento antes de entrar. ¿Estás seguro de esto? Preguntó. Mason asintió. Sí. Eli tragó saliva. Está bien. Se tumbó completamente vestido, con la chaqueta todavía puesta, los ojos abiertos al techo. Afuera los motores permanecieron al ralentí suavemente. Luego uno por uno se silenciaron. La ciudad siguió adelante. Mañana traerían preguntas, papeles, gente decidiendo qué se le permitía hacer. Pero esta noche nadie le quitaba su última comida. Y eso era nuevo. El golpe llegó antes del amanecer. No fuerte, no urgente, preciso. Ellie se sentó al instante, el corazón latiendo con fuerza, los músculos tensos y listo para moverse antes de que su mente se pusiera al día. La habitación todavía estaba oscura,
la manta medio tirada en el suelo donde la había pateado en sueños. Por una fracción de segundo, esperó manos, órdenes, la familiar contracción del espacio. En cambio, la voz de Mason llegó a través de la puerta. «Ellie, ¿estás despierto?» Ellie tragó saliva. Sí. La puerta se abrió lentamente, lo suficiente para que Mason entrara sin bloquear la salida. Estaba vestido, botas puestas, chaqueta abrochada, postura tranquila de la manera que significaba que algo ya estaba sucediendo. «Ya están aquí», dijo Mason. «Todavía no los policías». El pecho de Eli se apretó. «El sistema». Mason asintió. «Servicios municipales. 2 coches. Carteras». Por supuesto llegaron temprano. Siempre lo hacían. Las visitas matutinas se sentían más limpias, más fáciles de justificar. La gente no luchaba tanto antes del café. «¿Tengo que hablar con ellos?», preguntó Eli. Mason no lo esquivó. «No, pero van a hablar de todos modos». Eli se puso de pie y se abrochó la chaqueta con más fuerza. «Entonces no me sentaré». Mason casi sonrió. «Bien». Salieron juntos. La calle parecía normal, demasiado normal. Un par de sedanes aparcados en el bordillo, luces de emergencia apagadas, motores fríos. 2 mujeres estaban junto a un coche, hablando en voz baja, el aliento saliendo en el aire. Un hombre se apoyaba en el otro, navegando en su teléfono. Levantaron la vista cuando Eli apareció. Sus sonrisas salieron rápido. «Buenos días», dijo una de las mujeres. «Solo queremos registrar una visita». Eli se detuvo a 3 pasos de la puerta. No se acercó más. Mason se quedó a su lado. Ni delante, ni detrás. «No podéis aparecer así», dijo Eli. La sonrisa de la mujer se tensó. «Programamos una visita». «No, vosotros os programasteis», respondió Eli. El hombre junto al coche finalmente levantó la vista. «Mantengamos esto en calma». «Está tranquilo», dijo Mason. «Por eso estamos afuera». La segunda mujer miró por encima de ellos, notando las motos al final de la cuadra por primera vez. No muchas, solo las suficientes. Jinetes apoyados casualmente, tazas de café en mano, teléfonos visibles, testigos. «Estamos aquí por tu situación de vida», dijo la mujer a Eli. Eli asintió. «No tengo una. Eso es lo que nos preocupa. Eso es lo que me mantiene vivo», dijo. La mujer respiró hondo. «Queremos asegurarnos de que estés a salvo». Eli se rió una vez, aguda. «Estuve a salvo anoche. Vosotras no estabais aquí». El hombre se aclaró la garganta. «Recibimos informes sobre influencia». Mason respondió antes de que Eli pudiera. «¿Quieres decir visibilidad?» El hombre frunció el ceño. «Queremos decir adultos que pueden no ser apropiados». El calor subió por el pecho de Eli. «No me congelé anoche. No me morí de hambre. Eso es apropiado». El silencio se alargó. Emily apareció en el umbral. Luego Caín golpeando suavemente contra el hormigón. Se detuvo junto a Eli, su hombro rozando apenas su brazo. Las mujeres se congelaron por medio segundo. «Llegasteis temprano», firmó Emily con calma. «¿Por qué?» La primera mujer parpadeó. «Emily, lo hicimos porque esperábamos que estuviera cansado», continuó Emily. «La gente está más de acuerdo cuando está cansada». El hombre se removió incómodamente. «Eso no es justo», dijo la mujer. «Es preciso», firmó Emily. Mason no interrumpió. «Necesitamos hablar con él en privado», dijo la segunda mujer. Eli negó con la cabeza. «No, no puedes decidir eso», respondió el hombre. Eli se encontró con sus ojos. «Yo sí», añadió Mason. «Cualquier conversación ocurre con consentimiento». La primera mujer miró su portapapeles. «Esto no es opcional». Emily se volvió hacia ella. «Me caí en el agua fría», firmó lentamente. «Él me dio su comida. Me dio calor. Eso fue opcional». La mujer tragó saliva. «No estamos aquí para castigar la bondad», dijo. «Entonces dejad de tratarla como una responsabilidad». Y Eli replicó. El hombre suspiró. «Si te niegas a cooperar, esto escalará».
Y Eli sintió que le temblaban las manos. Sigues diciendo eso como si me asustara. Mason se inclinó ligeramente. Si escalas, no será en silencio. Las mujeres intercambiaron miradas. Volveremos a programar, dijo finalmente la primera mujer. Con previo aviso, Mason asintió. Hacedlo. Volvieron a sus coches y se marcharon sin decir una palabra más. Ellie se quedó allí temblando mucho después de que se hubieran ido. Emily le tocó la manga. No te moviste. Él asintió. Ellos querían que lo hiciera. Mason exhaló lentamente. Querían cumplimiento. Les diste negativa. Eso es malo, dijo Eli. Eso es apalancamiento, respondió Mason. El resto de la mañana pasó en una extraña calma, sin llamadas, sin correos electrónicos. La ciudad fingió que nada había sucedido. Ellie se sentó en el escalón y comió un sándwich que Ron le trajo sin comentarios. Comió más despacio esta vez. A propósito, lo estás haciendo mejor, dijo Ron. Ellie frunció el ceño. ¿En qué? En no desaparecer. Ron respondió. Eli resopló. ¿Todavía quieres hacerlo? Ron se encogió de hombros. Por supuesto que sí. Para la tarde la presión regresó, no con gente, sino con palabras. Mensajes reenviados a Mason, solicitudes de reuniones, frases como mejor interés y solución temporal. Mason las leyó todas, luego dejó el teléfono. Están tratando de hacer que quedarse sea incómodo, dijo. Eli asintió. Eso es predecible. Emily firmó suavemente. Te están intentando agotar. Eli se apoyó contra la pared. Eso funciona con la gente que piensa que esto termina. Ron resopló. Estás aprendiendo rápido. Emily salió un momento después, Caín golpeando suavemente, sus pasos seguros ahora que la ruta se había vuelto familiar. Se detuvo junto a Eli e inclinó la cabeza, escuchando. Están enojados hoy, firmó. Eli frunció el ceño. ¿Cómo lo sabes? Sus palabras son más lentas, respondió. Cuando la gente elige sus palabras cuidadosamente, es porque tienen miedo de decir las incorrectas. Mason salió, el teléfono en la mano, la mandíbula tensa. Programaron una revisión, dijo. ¿Condado y estado conjuntos? El estómago de Eli se tensó. ¿Corte? Todavía no, respondió Mason. Están tratando de que parezca cooperación. ¿Y si no cooperó? Preguntó Eli Amon. Mason no mintió. Intentarán forzar el marco. Emily firmó bruscamente. Quieren que sea pequeño. Mason asintió. Exacto. Al mediodía, las motos se reposicionaron de nuevo. No más, no menos, solo más cerca de la calle, visibles desde todos los ángulos. Teléfonos montados abiertamente. Ningún intento de ocultar caras o parches. La visibilidad no era una amenaza. Era un hecho. Resoplidos. Un sedán se detuvo al otro lado de la calle y permaneció al ralentí. No oficial, sin marcas. Dos personas adentro fingiendo buscar direcciones. Eli lo notó de todos modos. Están mirando, dijo. Ron siguió su mirada. Sí. El pecho de Eli se tensó. No quiero ser un espectáculo. Mason respondió sin dudar. Entonces no actúes, solo sé. La revisión ocurrió esa tarde en un centro comunitario que olía a desinfectante y alfombra vieja. Sin ventanas, un círculo de sillas destinadas a parecer colaborativas. Una mesa de agua embotellada que nadie tocó. 5 adultos sentados esperando. 2 de servicios infantiles. Un abogado del condado. Un mediador con una sonrisa demasiado practicada para confiar. Y una mujer que Ellie no había visto antes, escribiendo notas en una tableta. Ellie tomó una silla cerca de la puerta. Emily se sentó a su lado. Mason se sentó enfrente. El mediador juntó las manos. Gracias a todos por venir. Nuestro objetivo es garantizar el bienestar de Ellie. Eli se inclinó hacia adelante. Sigues diciendo eso como si no estuviera aquí. El mediador parpadeó. Por supuesto que sí. Entonces habla conmigo, dijo. No sobre mí. El silencio se extendió. El abogado del condado se aclaró la garganta. Ellie, has estado evitando la colocación. Ellie asintió. Sí, eso no es sostenible. Eli se encogió de hombros. Tampoco lo es el hambre. Lo gestioné. La mujer de la tableta frunció el ceño.
Estás a la defensiva. Ellie se rió una vez. Crecí así. Emily firmó con calma. Me sostuvo cuando caí. No estuviste allí. El mediador intentó redirigir. Entendemos que las emociones son altas. No lo son, respondió Ellie. Están enfocadas. El abogado se inclinó hacia adelante. Recomendamos alojamiento temporal mientras esta situación se estabiliza. No, dijo Eli. El mediador suspiró. Esto no es opcional. La voz de Mason se mantuvo nivelada. No lo es si no quieres un registro público de coerción. La mujer de la tableta se detuvo a mitad de escribir. ¿Estás amenazando con acciones legales? Mason negó con la cabeza. Estoy describiendo consecuencias. Emily se volvió hacia el mediador. No te gusta que te vigilen, firmó. A él tampoco. La sonrisa del mediador flaqueó. Estamos tratando de protegerte, dijo a Eli. Eli se encontró con sus ojos. ¿De qué? ¿De la gente que no me dejó congelar? La habitación se quedó quieta. El abogado del condado se echó hacia atrás. Tendremos que escalar esto. Mason asintió. Estaremos presentes. La reunión terminó sin resolución. Afuera, las cámaras esperaban de nuevo. Esta vez, Eli no vaciló. No estoy rechazando ayuda, dijo en voz baja. Estoy rechazando ser movido como equipaje. Un reportero preguntó, ¿por qué? Eli respondió sin mirar a la cámara. Porque lo último que tuve, lo regalé, dijo. Y nadie vino a verme entonces. Esa noche, la ciudad zumbó en línea. No viral, no explosivo, solo lo suficiente. Eli se quedó despierto más tarde, escuchando el zumbido de los motores afuera y los sonidos más suaves adentro. Pasos, una silla que raspa, alguien riendo en voz baja por nada importante. Emily se sentó cerca, leyendo con los dedos, los labios moviéndose silenciosamente. No saben qué hacer contigo, firmó sin levantar la vista. Ellie tragó saliva. Yo tampoco. Ella sonrió débilmente. Está bien, están acostumbrados a decidir por la gente que desaparece. Ellie miró fijamente el techo. Lo entendió ahora. El sistema no intentaba salvarlo. Estaba tratando de terminar una frase que había comenzado años atrás. Y la gente a su alrededor no intentaba reescribir esa frase. Se negaban a dejar que terminara en silencio. Afuera el motor de una moto arrancó y se volvió a apagar. No se iba. Esperaba que el mundo decidiera si iba a apartar la vista de nuevo. Esta vez no estaba tan seguro. La llamada llegó una hora después de que terminara la revisión. No a Mason, no a Eli, a la ciudad. Por eso Eli sabía qué importaba. Estaba sentado en los escalones, con la chaqueta echada sobre los hombros, observando cómo la nieve suavizaba los bordes de la calle, cuando el teléfono de Ron vibró. Ron miró la pantalla, luego a Mason, luego de nuevo como si no quisiera decirlo en voz alta. Están llamando a un supervisor, dijo Ron en voz baja. Mason asintió. Por supuesto que lo están. Eli frunció el ceño. ¿Eso es malo? Significa, dijo Mason cuidadosamente, que ya no pretenden que esto sea rutinario. Emily se acercó, su bastón golpeando una vez contra el hormigón antes de detenerse. Inclinó la cabeza, escuchando más allá de la calle, más allá de las motos. Están enojados, firmó. No enojados ruidosos, enojados cuidadosos. Ellie tragó saliva. Eso suena peor. Lo es, respondió Mason. La ira cuidadosa busca apalancamiento. La tarde cambió después de eso. Los coches redujeron la velocidad con más frecuencia al final de la cuadra. La gente miraba 2 veces, luego fingía que no lo habían hecho. Los teléfonos salieron, volvieron a guardarse. Las motos se quedaron donde estaban. Ningún motor acelerando, ninguna formación apretándose. Solo allí, un hecho que nadie podía ignorar. Un sedán negro se detuvo justo antes del anochecer. Este no pretendía ser nada más. Salió una mujer sola, de unos 50 y tantos años, abrigo gris, postura recta como para mandar en las habitaciones sin alzar la voz. Miró las motos, las observó sin reaccionar, luego caminó hacia el escaparate con calma deliberada. Mason se paró antes de que ella llegara a la puerta. Señora Turner, dijo.
Ella arqueó una ceja. Me conoce. He oído hablar de usted, respondió Mason. Eso es diferente. Ella sonrió débilmente. Me gustaría hablar con el chico. Eli se levantó. Estoy aquí mismo. Ella lo miró entonces. Realmente lo miró. No como un caso, no como un problema, sino como alguien que medía el costo de una decisión. Ha causado bastante revuelo, dijo. Eli se encogió de hombros. Tenía hambre. Su boca se tensó. Fuiste imprudente. No, dijo Eli en voz baja. Fui humano. Emily firmó lenta y bruscamente. Me dio lo que tenía. Lo llamas imprudente porque tú no lo haces. La señora Turner observó las manos de Emily. Luego asintió una vez. Me gustaría hablar adentro. Mason no se movió. Afuera está bien, consideró eso, luego aceptó. Muy bien. Se pararon en la acera. La ciudad era testigo, quisiera o no. Eli, dijo la señora Turner, ha rechazado la colocación, ha rechazado entrevistas, ha rechazado asistencia. Eli se encontró con su mirada. He rechazado ser movido sin que me pregunten. Así no funciona el cuidado, respondió ella. Así funciona el consentimiento, dijo Eli. Ella exhaló lentamente. Nos está obligando a una esquina. Eli miró las motos, luego de regreso a ella. Entraste en ella. Mason no interrumpió. La señora Turner intentó otro ángulo. ¿Qué quiere? La pregunta aterrizó más fuerte que cualquier demanda. Eli vaciló, no porque no supiera, sino porque decirlo parecía peligroso. Quiero, dijo lentamente, que no me manejen. Siguió el silencio. Quiero comer sin que alguien lo cuente, continuó. Dormir sin que alguien decida cuándo tengo que irme. Quiero que me pregunten. La señora Turner lo estudió. ¿Y si eso no se puede garantizar? Eli no parpadeó. Entonces seguiré diciendo que no. Emily firmó con movimiento constante. Se quedó cuando nadie le pidió que lo hiciera. Ahora les pide que retrocedan. La sonrisa de la señora Turner vaciló. Estamos tratando de protegerte, dijo a Eli. Eli se encontró con sus ojos. ¿De qué? ¿De la gente que no me dejó congelar? La habitación se quedó en silencio. El abogado del condado se echó hacia atrás. Tendremos que escalar esto. Mason asintió. Estaremos presentes. La señora Turner cerró los ojos por un breve segundo. Cuando los abrió, algo había cambiado. Esto no es sostenible, dijo. Mason habló por primera vez. Tampoco lo es borrar a la gente. La señora Turner lo miró. ¿Entiende que esto complica las cosas? Mason asintió. Bien. La palabra flotó en el aire. Se volvió hacia Eli. Si te dejamos como estás, el escrutinio aumentará. Eli se encogió de hombros. Ya lo ha hecho. Y si alguien decide que no está seguro, la voz de Eli se mantuvo nivelada. Entonces deberían explicar por qué a la luz del día. Las motos permanecieron al ralentí suavemente detrás de ellos, no lo suficientemente ruidosas como para interrumpir, no lo suficientemente silenciosas como para ignorar. La señora Turner las miró de nuevo. Esto no es una amenaza, dijo. Mason respondió con calma. No, es visibilidad. Pasó un largo momento. La señora Turner finalmente asintió. Pausaremos la reubicación. El pecho de Eli se aflojó un poco. Temporalmente, añadió, con condiciones. Eli se tensó. ¿Cómo cuáles? Chequeos, dijo, documentados, programados, transparentes. Mason miró a Eli. No respondió por él. Eli pensó en el pan, en partirlo sin pensar, en lo rápido que podía desaparecer el calor. Siempre y cuando no sean emboscadas, dijo. Y no desaparezco. La señora Turner inclinó la cabeza. De acuerdo. Se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo. Deberías saber, Obir, dijo por encima del hombro. Esto no es una victoria. Ellie se encontró con sus ojos. No intentaba ganar. Ella lo estudió por última vez. Luego caminó de regreso a su coche y se marchó. La calle volvió a respirar. Ron soltó un silbido bajo. Podría haber ido peor. Eli se volvió a sentar, las piernas de repente débiles. ¿Se acabó? Mason negó con la cabeza. No, es diferente. Emily tocó la manga de Eli. Dejaron de empujar. Firmó. Ahora están mirando.
Eli asintió. Puedo manejar la observación. Esa noche las motos se redujeron de nuevo. No se fueron, solo menos. Lo suficiente como para decir que el punto se había hecho. Ellie se tumbó en el sofá mirando al techo, escuchando cómo la ciudad se asentaba. Sin sirenas, sin motores cargando, solo el ruido ordinario de un lugar que aún no sabía qué hacer con él. Por primera vez desde el callejón, no sintió frío. No caliente exactamente, pero mantenido en su lugar por personas que habían decidido que regalar tu última comida no debería ser la razón por la que desapareces. Mañana traerían más ojos, más lenguaje, más intentos de suavizarlo en una forma que encajara. Pero esta noche, la ciudad se había visto obligada a ralentizar, y en esa pausa, Eli se quedó justo donde estaba. La pausa no duró, nunca lo hacía. Para la mañana la ciudad había encontrado un nuevo ritmo para la situación, uno que no empujaba, no agarraba, no se anunciaba, simplemente flotaba. Eli lo sintió en el momento en que salió con una taza de café que no había pagado, y nadie esperaba que lo hiciera. Los coches redujeron la velocidad. No lo suficiente como para parecer sospechoso, solo lo suficiente como para mirar dos veces. La gente hablaba más bajo cuando pasaba por el escaparate. Los teléfonos salieron, volvieron a guardarse. Un hombre al otro lado de la calle fingió atarse el zapato demasiado tiempo. Una mujer con un abrigo de lana se detuvo cerca de la parada de autobús que no estaba en su ruta. Mirando. Han pasado de la fuerza a la paciencia, dijo Ron en voz baja, apoyado contra un poste. Así es como sabes que es serio. Eli asintió. Piensan que tienen tiempo. Piensan que te cansarás, añadió Mason desde el umbral. Eli flexionó los dedos dentro de las mangas. No se equivocan, dijo Emily, de pie a su lado, Caín descansando ligeramente contra el hormigón. Escuchaba no el sonido, sino el espacio, cómo la gente lo ocupaba. Están rodeando, firmó, no lo suficientemente cerca como para contarlos. El teléfono de Mason vibró. Lo revisó una vez, luego lo giró boca abajo en la palma de su mano. Están llamando aún a continuación, dijo. Esta tarde. El estómago de Eli se tensó. ¿Las mismas personas? No, respondió Mason. Caras. Eso era peor. La reunión no se anunció como tal, sin correo electrónico, sin invitación, sin papeleo deslizado debajo de la puerta. Se presentaron en su lugar. Dos hombres y una mujer vestidos como si pertenecieran a cualquier lugar que necesitara parecer oficial sin comprometerse a ello. Sin insignias, sin uniformes, solo postura y tono, y la confianza de las personas que esperaban que las puertas se abrieran. Se detuvieron al borde de la acera. No la cruzaron. Nos gustaría hablar, dijo la mujer. Ellie no se movió. Hablamos ayer. Esto es diferente, respondió el hombre más alto. Emily dio medio paso adelante. Diferente suele significar más silencioso, firmó. Los ojos de la mujer se deslizaron hacia las manos de Emily, luego de regreso a Eli. Estamos aquí para evaluar el riesgo, dijo. Eli se rió suavemente. Sigues usando esa palabra como si me perteneciera. Pertenece a la situación, dijo el hombre. No, respondió Eli. Pertenece a tu incomodidad. Mason permaneció quieto, los brazos relajados, sin bloquear, sin ceder. Di lo que viniste a decir, dijo. La mujer respiró hondo. Estás atrayendo atención, no toda buena. Eli asintió. Lo sé. Y estás siendo influenciado por personas que operan fuera de los sistemas establecidos, continuó ella. Eli miró las motos al final de la cuadra, luego de regreso a ella. ¿Quieres decir por personas que se presentaron? El hombre más alto se inclinó ligeramente hacia adelante. Te estás convirtiendo en un símbolo. Eli se tensó. Eso es peligroso, añadió el hombre. ¿Para quién? Preguntó Eli. Silencio. Emily firmó deliberadamente. Los símbolos asustan a los sistemas porque no se quedan callados. La mandíbula de la mujer se tensó. Estamos tratando de mantenerte a salvo, dijo la mujer. Eli negó con la cabeza. Están tratando de hacerme manejable. Eso no es justo, dijo la mujer. Es preciso, respondió Eli.
Mason finalmente habló. ¿Qué quieren?, preguntó. El hombre vaciló. ¿Distancia? Eli se rió agudo. ¿De qué? De ellos, dijo el hombre asintiendo hacia las motos. De esta visibilidad. Mason negó con la cabeza. No puedes decidir eso. La mujer suspiró. Estás forzando una escalada. Eli se encontró con su mirada. Ya escalaste cuando intentaste moverme sin preguntar. El hombre dio un paso atrás, reevaluando. Esto no se sostendrá, dijo en voz baja. Eli se encogió de hombros. Tampoco el frío. Emily se volvió hacia Eli. Creen que si esperan lo suficiente, te deslizarás, firmó, como agua. Eli asintió. No lo haré. La mujer lo estudió. Entonces Mason, luego la calle. Estaremos observando, dijo. Mason asintió. Nosotros también. Se fueron sin darse la mano, sin amenazas, sin resolución. El resto del día pasó así, medio normal, medio contenido. Ellie se sentó en el escalón y terminó un sándwich sin prisas. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que el suelo se fuera a mover debajo de él. No seguro, pero lo suficientemente estable para mantenerse en pie. Y a veces eso era todo. La ciudad siguió adelante afuera, indiferente y constante. Y adentro, un chico que una vez regaló su última comida, se sentó a una mesa donde había suficiente. No porque el mundo se hubiera vuelto más amable, sino porque alguien había decidido que la amabilidad, una vez vista, no debía ser castigada. Y esa decisión se había mantenido. El pan volvió a él de una forma diferente, no como hambre, sino como elección. Eli lo notó una mañana cuando estaba en la pequeña cocina con una bolsa de comestibles en las manos y se dio cuenta de que ya no sentía la vieja presión de contar. Podía guardar las cosas sin hacer matemáticas. Podía abrir paquetes sin planificar lo que vendría después. Eso era nuevo. Afuera la ciudad seguía con sus asuntos. Mismos autobuses, mismas sirenas, mismas esquinas que tragaban a la gente que no encajaba perfectamente en los horarios. El mundo no se había suavizado. Simplemente había ajustado su postura lo suficiente. Emily estaba sentada a la mesa, los dedos moviéndose sobre una página de puntos en relieve, los labios formando palabras que no necesitaba oír para entender. Hizo una pausa cuando sintió que él estaba quieto. «Estás pensando de nuevo», firmó. Eli sonrió débilmente. «Sé irme», consideró. «No correr». Ella asintió satisfecha. «Eso es diferente». Mason los observaba desde el umbral, café enfriándose en la mano. Había dejado de merodear semanas atrás. Dejó de medir salidas. Ahora confiaba en el silencio. No porque fuera seguro, sino porque era honesto. «Cerraron el expediente», dijo. Eli levantó la vista bruscamente. «¿Cerrado?» «Dormido», corrigió Mason, que es lo más parecido a terminado que el sistema sabe hacer. Eli exhaló lentamente. No celebró. Había aprendido a no hacerlo. Afuera, una sola moto pasó, motor grave, familiar. Un asentimiento a través de un visor, sin demoras, sin actuaciones. Los testigos no necesitaban quedarse para siempre. Solo necesitaban estar allí cuando importaba. Más tarde ese día, Eli caminó de regreso al callejón donde había comenzado. El bordillo, el viento, el lugar donde el hambre había tomado la decisión por él antes de que su cabeza pudiera discutir. La ventilación seguía respirando aire caliente en ráfagas irregulares. La pared seguía cortando el viento. La ciudad no lo había marcado. Rara vez lo hacía. Emily estaba a su lado, Caín golpeando suavemente mientras contaba los pasos. Se detuvo al borde sin probarlo, los pies plantados donde sabía que pertenecían. «Aquí es donde me diste comida», firmó. Eli asintió. «Sí, no me conocías. No, no preguntaste quién era. No». Ella sonrió débilmente. Por eso funcionó. Eli se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Recordó la forma en que le temblaban las manos, la forma en que el pan se partía limpiamente en dos, la forma en que se sentía más ligero y más pesado al mismo tiempo. «Pensé que me haría desaparecer», dijo en voz baja. «Hacer eso». Emily inclinó la cabeza. Hizo lo contrario.
Se quedaron allí un rato, dejando que la ciudad se moviera a su alrededor. Un hombre pasó con una bolsa de comestibles. Un niño se rió en algún lugar fuera de la vista, la vida rozando sin chocar. Cuando volvieron caminando, Mason no los siguió al principio. Les dio espacio, como se hace cuando confías en que algo se mantendrá. En la cena, Eli comió sin prisas. Se dio cuenta de que ya no escondía comida en los bolsillos, de que ya no miraba el reloj para ver cuándo se la podrían quitar. Eso le dio miedo y luego ya no. El padre nunca regresó en persona. Llegó un mensaje una noche, corto y sin adornos. Está a salvo, no interferiré. Emily lo leyó una vez, luego lo dejó a un lado. Tarde sigue siendo tarde, firmó. Pero detenerse importa. Ellie asintió. Sí. Pasaron semanas, no silenciosamente. Normalmente se hablaba de escuela, no se decidía. Trabajo, también. Pequeños planes que no pretendían ser permanentes. Eli aprendió el sonido de la casa asentándose por la noche. La forma en que los pasos significaban presencia, no patrulla. A veces se despertaba, con el corazón acelerado, las manos recordando el frío. Pero cuando lo hacía, no contaba las salidas, contaba las respiraciones. Una tarde, mientras el sol se ponía y la luz de la calle parpadeaba, Eli se sentó en el escalón con la chaqueta doblada a su lado. No la había usado en días, no lo necesitaba, pero la mantenía cerca, un recordatorio de un peso que había elegido no presionar. «Podrías irte», dijo Mason, sentándose a su lado. «No una prueba, una verdad». Ellie asintió. «Lo sé. Y quizás lo hagas. Quizás». Mason sonrió débilmente. «Así es como se supone que debe ser». Emily se unió a ellos, sentándose lo suficientemente cerca como para que su hombro rozara el brazo de Ellie. «No me salvaste aferrándote», firmó. «Me salvaste al elegir no apartar la vista». Ellie tragó saliva. «Solo compartí comida». Ella sonrió. Así es como empieza. La ciudad zumbaba, un autobús en la esquina, en algún lugar alguien discutía por algo sin importancia. Ellie miró sus manos. Las grietas se habían curado, quedaban finas líneas pálidas y obstinadas. «No sé lo que viene después», dijo. Mason asintió. «Yo tampoco». Emily firmó, su movimiento constante. «El próximo es más silencioso, no vacío». Ellie se apoyó contra el escalón y dejó que la noche se asentara a su alrededor. No se sentía triunfante, no se sentía rescatado, se sentía colocado por sí mismo. El mundo no había cambiado sus reglas, el sistema no había aprendido la bondad, pero una elección había sido vista. Y como había sido vista, no había sido borrada. El pan había sido su última pieza esa noche. Ya no lo era. Y cuando el frío volviera, como siempre lo hacía, Eli sabía exactamente dónde pararse. No en el borde, sino con personas que notaron cuando se quedó. Al día siguiente, trajo más pequeñas normalidades. Un viaje al supermercado donde nadie miraba fijamente. Una conversación que no volvía al papeleo. Una noche en la que Eli durmió de corrido, sin soñar con manos vacías. El sistema no desapareció. Se ajustó. Y por una vez se ajustó a su alrededor en lugar de moverlo para que encajara. Eli se sentó a la mesa esa noche trazando el borde de un plato con el dedo, pensando en el pan, en lo fácil que se había partido, en cuánto peso había tenido esa simple elección. Miró a Mason. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó. Mason frunció el ceño. «¿Arrepentirte de qué?». «Estar allí», dijo Eli, cuando se complicó. Mason negó con la cabeza. «Me arrepiento de todas las veces que no lo hice». Emily firmó suavemente. «Sostener es simple. Quedarse es más difícil». Ellie asintió. No estaba seguro de lo que vendría después. No necesitaba estarlo. Por primera vez, no saber no se sintió como caer. La ciudad seguía adelante afuera, indiferente y constante. Y adentro, un chico que una vez regaló su última comida, se sentaba a una mesa donde había suficiente. No porque el mundo se hubiera vuelto más amable, sino porque alguien había decidido que la amabilidad una vez vista
no debía ser castigada, y esa decisión se había mantenido. El pan volvió a él de una forma diferente, no como hambre, sino como elección. Ellie lo notó una mañana cuando estaba en la pequeña cocina con una bolsa de comestibles en las manos y se dio cuenta de que ya no sentía la vieja presión de contar. Podía guardar las cosas sin hacer matemáticas. Podía abrir paquetes sin planificar lo que vendría después. Eso era nuevo. Afuera la ciudad seguía con sus asuntos. Mismos autobuses, mismas sirenas, mismas esquinas que tragaban a la gente que no encajaba perfectamente en los horarios. El mundo no se había suavizado. Simplemente había ajustado su postura lo suficiente. Emily estaba sentada a la mesa, los dedos moviéndose sobre una página de puntos en relieve, los labios formando palabras que no necesitaba oír para entender. Hizo una pausa cuando sintió que él estaba quieto. «Estás pensando de nuevo», firmó. Eli sonrió débilmente. «Sé irme», consideró, «no correr». Ella asintió satisfecha. «Eso es diferente». Mason los observaba desde el umbral, café enfriándose en la mano. Había dejado de merodear semanas atrás. Dejó de medir salidas. Ahora confiaba en el silencio. No porque fuera seguro, sino porque era honesto. «Cerraron el expediente», dijo. Eli levantó la vista bruscamente. «¿Cerrado?» «Dormido», corrigió Mason, «que es lo más parecido a terminado que el sistema sabe hacer». Eli exhaló lentamente. No celebró. Había aprendido a no hacerlo. Afuera, una sola moto pasó. Motor grave, familiar. Un asentimiento a través de un visor. Sin demoras, sin actuaciones. Los testigos no necesitaban quedarse para siempre. Solo necesitaban estar allí cuando importaba. Más tarde ese día, Ali caminó de regreso al callejón donde había comenzado. El bordillo, el viento, el lugar donde el hambre había tomado la decisión por él antes de que su cabeza pudiera discutir. La ventilación seguía respirando aire caliente en ráfagas irregulares. La pared seguía cortando el viento. La ciudad no lo había marcado. Rara vez lo hacía. Emily estaba a su lado, Caín golpeando suavemente mientras contaba los pasos. Se detuvo al borde sin probarlo, los pies plantados donde sabía que pertenecían. «Aquí es donde me diste comida», firmó. Ellie asintió. «Sí, no me conocías». «No, no preguntaste quién era». «No». Ella sonrió débilmente. «Por eso funcionó». Ellie se apoyó contra la pared y cerró los ojos. Recordó la forma en que le temblaban las manos, la forma en que el pan se partía limpiamente en dos, la forma en que se sentía más ligero y más pesado al mismo tiempo. «Pensé que me haría desaparecer», dijo en voz baja. «¿Hacer eso?» Emily inclinó la cabeza. Hizo lo contrario. Se quedaron allí un rato, dejando que la ciudad se moviera a su alrededor. Un hombre pasó con una bolsa de comestibles. Un niño se rió en algún lugar fuera de la vista. La vida rozando sin chocar. Cuando volvieron caminando, Mason no los siguió al principio. Les dio espacio, como se hace cuando confías en que algo se mantendrá. En la cena, Eli comió sin prisas. Se dio cuenta de que ya no escondía comida en los bolsillos, de que ya no miraba el reloj para ver cuándo se la podrían quitar. Eso le dio miedo, y luego ya no. El padre nunca regresó en persona. Llegó un mensaje una noche, corto y sin adornos. «Esté a salvo, no interferiré». Emily lo leyó una vez, luego lo dejó a un lado. «Tarde sigue siendo tarde», firmó, «pero detenerse importa». Eli asintió. «Sí». Pasaron semanas, no silenciosamente. Normalmente se hablaba de escuela, no se decidía. Trabajo, también. Pequeños planes que no pretendían ser permanentes. Ellie aprendió el sonido de la casa asentándose por la noche, la forma en que los pasos significaban presencia, no patrulla. A veces se despertaba, con el corazón acelerado, las manos recordando el frío. Pero cuando lo hacía no contaba las salidas, contaba las respiraciones. Una tarde, mientras el sol se ponía y la luz de la calle parpadeaba, Ellie se sentó en el escalón con la chaqueta doblada a su lado. No la había usado en días, no lo necesitaba, pero la mantenía cerca, un recordatorio de un peso que había elegido no presionar. «Podrías irte»,
dijo Mason, sentándose a su lado. No una prueba, una verdad. Eli asintió. Lo sé. Y quizás lo hagas. Quizás. Mason sonrió débilmente. Si es como se supone que debe ser. Emily se unió a ellos, sentándose lo suficientemente cerca como para que su hombro rozara el brazo de Eli. No me salvaste aferrándote, firmó. Me salvaste al elegir no apartar la vista. Eli tragó saliva. Solo compartí comida. Ella sonrió. Así es como empieza. La ciudad zumbaba, un autobús en la esquina, en algún lugar alguien discutía por algo sin importancia. Ellie miró sus manos. Las grietas se habían curado. Quedaban finas líneas pálidas y obstinadas. No sé lo que viene después, dijo. Mason asintió. Yo tampoco. Emily firmó, su movimiento constante. El próximo es más silencioso, no vacío. Eli se apoyó contra el escalón y dejó que la noche se asentara a su alrededor. No se sentía triunfante, no se sentía rescatado, se sentía colocado por sí mismo. El mundo no había cambiado sus reglas, el sistema no había aprendido la bondad, pero una elección había sido vista. Y como había sido vista, no había sido borrada. El pan había sido su última pieza esa noche. Ya no lo era. Y cuando el frío volviera, como siempre lo hacía, Eli sabía exactamente dónde pararse. No en el borde, sino con personas que notaron cuando se quedó.